A ver, buenas tardes. Nuevamente, estimados estudiantes, vamos a pasar en esta segunda hora a vocabulario filosófico propiamente dicho. Estábamos viendo lo que era el destino y en latín se dice fatum. Leímos lo que dice Ferater Mora con respecto a esta palabra, que viene del verbo fari, decir, y quisiera añadir una idea. Yo les puse el ejemplo de la reencarnación. Les pedí que nos imaginemos que todo el curso somos, bueno, o ustedes como estudiantes eran un grupo de almas que todavía no tenían cuerpo, no se individuaban, eran simplemente el, almas indefinidas, y yo asumí el papel del destino y tenía en mi mano un libreto, digamos como de una novela. Es el papel que ustedes van a jugar. Y en la primera página del libreto están los personajes que van a participar en esa tragedia, en esa comedia, en esa obra de teatro, digamos. Y yo elijo quién va a ser cada personaje. Entonces, al primero de la lista digo, a ver, María Mercedes, usted va a ser el tal personaje. Entonces, en ese momento, le estoy determinando cómo va a ser su vida. Entonces, en resumen de esa historia, quisiera que ustedes pongan atención a esto. Según la creencia de los antiguos griegos y romanos, si es que hay el destino, y ellos creían firmemente en eso, entonces el hombre no elige, sino que es elegido. Y eso es bastante decidor, dice mucho. El destino, en la medida en que es incausado, es inevitable, y entonces no hay libertad, ¿sí? Hay ahí una incompatibilidad entre destino y libertad. Bien, entonces, por favor, hubiera querido que quede eso en el pizarrón. Ya no hubo cómo, lo voy a hacer en este momento, ¿sí? No voy a poner como definición de destino, sino como una idea complementaria, ¿sí? El hombre no elige, sino que es elegido. Bien, ahora avancemos, pasemos a ver la palabra fatalismo, que viene de fatum, ¿sí? A ver, acabo de revisar, estamos con un participante menos. Eh, no voy a tomar nuevamente, nuevamente la lista. Voy a avanzar en la materia, pero simplemente les comunico que me doy cuenta de eso, ¿sí? Bien, vamos a la parte latina, y bajo la F encontremos fatalismo. A ver, vean en la página 21, es el quinto punto. ¿Quién desea leer, por favor? Yo, profe. Ya, gracias. Sí, Natalie.
Término se originó o difundió en Francia desde principios del siglo XVIII. En muchos casos, el ser fatalista equivalía a ser ateo o de todos modos opuesto al teísmo dominante. Bien, gracias. A ver, bueno, en primer lugar, tenemos aquí una característica de tipo simplemente genealógico, cuando se originó el término, y se pone a comienzos del siglo XVIII, es decir, 1700 y pico, podemos decir, en la primera, al inicio, en la primera parte del siglo XVIII. Ahora, en esa época, la palabra fatalismo equivalía a ateo, o si quieren ustedes, a ateísmo, ¿sí? ¿Sí? Y, a ver, o bueno, si es que no era ateísmo, opuesto al teísmo. Voy a explicar qué diferencia hay entre ambas cosas, ¿sí? A ver, entonces, pongamos, por favor, la referencia a la época, ¿sí? Pongamos comienzos del siglo XVIII, ¿sí? A ver, entonces son dos cosas. Entonces, es una corriente, podemos decir, metafísica, ¿sí? Que tiene que ver con una concepción general de lo que es la realidad o el ser, ¿sí? Y aquí tenemos dos variantes. En primer lugar, el opuesta al teísmo. ¿Sí? Ya vamos a ver en otra clase y qué significa teísmo, pero ya de antemano podemos nosotros anticiparnos y comprender, ¿sí? Que teísmo es aquella corriente que afirma la creencia en la existencia en Dios, ¿sí? El fatalismo se opondría al teísmo, o más específicamente sería una corriente atea. Si un fatalista era un ateo, ¿sí? Bien. Bien, ahora, recuerden, esta palabra tiene origen griego, tiene dos raíces. La primera es la preposición a, ¿sí? Que en griego es la alfa y que significa ausencia, carencia o negación. Ateo es el que no cree en Dios, ¿sí? Entonces, ateísmo es aquella corriente que niega la existencia de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia hay entre oponerse al teísmo y ser ateo? ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos dos extremos, ¿sí? A ver,
Fíjense, por el un lado el teísmo, por el otro el ateísmo. Es decir, aquí está la creencia en Dios, aquí está la creencia en la inexistencia de Dios. ¿Sí? Los teístas creen que Dios existe, los ateos creen que Dios no existe. Entonces, ¿qué es oponerse? Oponerse al teísmo, es decir, rechazar. El teísmo no necesariamente significa irse al extremo opuesto de ser ateo. ¿Sí? Puede haber una tercera posición al respecto y es la de un agnóstico. Sabemos que un agnóstico, nuevamente fíjense, ahí aparece la A, que es privativa, privación, ausencia, falta, lo que en latín se traduciría por el prefijo in. ¿Sí? A ver, humano, inhumano, puro, impuro. ¿Sí? A ver, el agnóstico es el que afirma que no conocemos algo en un determinado, bueno, en general, el agnóstico, hablando en teoría de conocimiento, es el que niega que el ser humano pueda alcanzar un conocimiento de cualquier tipo. ¿Sí? Eso significa agnóstico, negación de todo conocimiento. ¿Sí? El problema al cual responde el agnóstico negativamente es el de si conocemos algo, el agnóstico dice no. Por lo tanto, está afirmando que no conocemos nada. ¿Sí? No hay ningún conocimiento que sea accesible al ser humano. ¿Existe Dios? El agnóstico responde, no conocemos. Puede ser que sí exista, puede ser que no, pero la respuesta con respecto a si existe o no está más allá de nuestro conocimiento. Esa es una tercera posición. ¿Sí? Entonces, voy a poner, aquí era el ateo, y más allá de ese debate o conflicto entre ateísmo y teísmo, está el agnosticismo. ¿Sí? Entonces, oponerse al teísta, alguien que no crea en el teísmo, no necesariamente se va a ubicar acá, en el ateísmo, porque también puede ser un agnóstico que no le da la razón ni a uno ni al otro. ¿Sí? Es como un escéptico que duda, ¿sí? Aunque el agnóstico no está dudando, él tiene una posición negativa con respecto al problema de la posibilidad de conocimiento. Bien, entonces, eso es lo que está en el diccionario de Ferrater, el fatalismo. Entonces, y por favor, esta explicación que estoy dando de este término es relativo a inicios del siglo XVIII. ¿Cómo se entendía el fatalismo en esa época? Pero en general podríamos decir que fatalista es alguien que cree en el destino, no en el sentido que lo dio Leibniz, o como lo entiende este filósofo Leibniz, que es cristiano, sino al modo de los antiguos, como algo que es predeterminado pero incausado, y por lo tanto se convierte en algo necesario e inevitable, por no tener causa. ¿Sí? Y por lo tanto sucede porque sucede. Bueno, avancemos. Quiero añadir un par de palabras más que completa este grupo o familia relacionada con la cuestión de la libertad. A ver, veamos lo que es la diferencia o la oposición entre determinismo y libre arbitrio. ¿Sí?
Tal vez alguna pregunta antes de avanzar. ¿No? Bien, entonces veamos el determinismo. ¿Sí? Busquemos esta palabra en la segunda mitad del diccionario. Vamos a la parte latina y veamos la D. En la página 18, ¿no? Ya, gracias. Perfecto. 18. Determinismo, ¿ya? Perfecto. ¿Encontraron? El sexto punto. A ver, ¿alguien desea leer, por favor? Yo, profe. Ya, gracias. Sí, Gustavo, le escuchamos. Forma de necesitarismo que identifica la necesidad con la determinación causal. Todo sucede necesariamente. La razón de la determinación de los acontecimientos puede ser una cadena causal estricta. Causalidad eficiente que rige el universo entero. Todo lo que ha habido, hay y habrá, y todo lo que ha sucedido, sucede y sucederá, está de antemano fijado, condicionado y establecido. Condicionamiento previo de todos los fenómenos del universo. Bien, muchas gracias. A ver, fíjense que entre corchetes están tres números diferentes que se refieren a distintos pasajes del diccionario, de esa edición en 4 volúmenes. A ver, y permítanme, me estoy refiriendo a esta edición. Tenemos un ejemplar del diccionario en la biblioteca, ¿sí? Pero que por ser un diccionario no se puede sacar, no hay como pedir préstamo a la casa. Bueno, a ver, entonces lo que yo he hecho es simplemente el agrupar esas caracterizaciones del determinismo y juntarlas en en un solo resumen. Bien, si nosotros quisiéramos tener claro el significado técnico filosófico de esta corriente, entonces diríamos lo siguiente, ¿sí? Simplemente vamos a entresacar dos características que están ahí mencionadas en varios lugares del diccionario. A ver, en primer lugar, diríamos que es una corriente, digamos, ontológica o si quieren ustedes, metafísica. ¿Sí? Recuerden, ese es el inicio de la definición de cualquier palabra que termine con ismo. ¿Sí? Es una doctrina, corriente, movimiento, escuela ontológica, es decir, es una determinada concepción del ser o de la realidad en general. ¿Sí? Doctrina ontológica que sostiene, que afirma, que defiende que dos cosas. ¿Sí? A ver, el primer elemento es la afirmación de el principio de causalidad. ¿Sí? Este principio lo que afirma es que todo tiene su causa. Negativamente, nada es incausado. Y cuando decimos todo, hay que tomarlo eso al pie de la letra. Es una ley. Absolutamente nada hay en el universo que suceda sin una causa. ¿Sí? Cualquier cosa que existe o que llega a la existencia
es el efecto de algo más, sin excepción. ¿Sí? Bien, todo está causado. Ese es el primer elemento del determinismo. Y si a este primer ingrediente le añadimos aquella tesis de que puesta la causa se sigue necesariamente el efecto, entonces, como un corolario de esta primera tesis, tenemos el segundo elemento del determinismo, que es el necesitarismo. Bien. A ver. Ya vamos a ver inmediatamente qué es la necesidad, qué es el necesitarismo, pero por de pronto, como segunda parte del significado de esta corriente determinista, se afirma que todo sucede necesariamente. ¿Sí? Por el momento, quedémonos con el significado intuitivo o del lenguaje ordinario de lo que significa necesariamente. ¿Sí? Todo sucede porque tiene que suceder. Y es decir, hay ahí una especie de suceso forzoso que no puede ser de otra manera. ¿Sí? Bien. Esto decía porque se sigue esta necesidad o este necesitarismo se sigue del principio de causalidad. ¿Sí? Recuerden, lo que une a ambos, ¿sí?, es que la relación de causa a efecto es necesaria. ¿Sí? La causa es lo que produce algo, ¿sí?, y el efecto es el resultado, ¿sí?, lo producido por la presencia o la existencia de la causa. Esta relación que está aquí expresada con la flecha es necesaria. ¿Sí? Hay un adagio, supongo que fue acuñado en la Edad Media, que dice que puesta la causa, de ahí se sigue necesariamente el efecto. ¿Sí? Entonces, simplemente como un elemento constitutivo de toda causa, tenemos la necesidad. Hablar de causa es comprometerse con una particular necesidad. Y si es que el determinista afirma que todo es causado, entonces de ahí se sigue que la realidad, en general, el ser es necesario, sucede porque tiene que suceder. ¿Sí? Bien, entonces aquí tenemos dos componentes imprescindibles del significado de todo determinismo. ¿Sí? Y notemos que la primera tesis es la central y la segunda simplemente es una consecuencia, ¿sí?, de la primera, si es que aceptamos esta correlación necesaria entre causa y efecto. Bien. Ahora, veamos más en particular qué es lo que dice Ferrater Mora con respecto a el necesitarismo, que ya lo he caracterizado en términos sencillos. Ahora, veamos específicamente
qué es lo que dice el diccionario. Pero antes de eso, antes de ver necesitarismo, veamos qué es lo necesario. ¿Sí? En la parte latina, ¿sí? Recuerden, estoy utilizando el cuadrado, que es el símbolo de la lógica modal para la necesidad. ¿Sí? Entonces, vamos a la letra N. En la segunda parte. Todavía no les estoy debiendo el 24. Estoy viendo la página 25. ¿Sí tienen la página 25? Sí. Sí, profe. Ya, permítanme buscar, debe estar en la carpeta. Ya, disculpen, les estoy debiendo la página 26. A ver, necesario, ¿ya encontraron? Está más o menos a esta altura. ¿Y quién desea leer, por favor? A ver, ¿alguien que desee leer? A ver, tenemos ahí una frase en latín y no se atreven a leer en latín. A ver, en primer lugar, fíjense que entre paréntesis tenemos la palabra necessarius. Y en el latín clásico esto se lee necessarius. ¿Sí? Con doble S. No es un error, así se escribe en latín necessarius. ¿Y cómo se explica eso? Voy a copiar en latín. A ver, el latín lo que dice es quod, recuerden la U, después de la Q suena quod est, et non potest, non esse. Bien, sabemos, este verbo hemos visto, es el verbo ser en infinitivo. Et es la conjunción y. Aquí tengo yo dos verbos, est y potest, están conjugados. Y ambas oraciones están juntas, ligadas por esta conjunción de coordinación. No es que la primera sea la principal y la segunda secundaria o al revés. Cuando hablamos de coordinación, ambas oraciones tienen la misma importancia. ¿Sí? La primera dice lo que es, ¿sí? Lo que es, lo que existe. Primera condición de algo necesario. Lo necesario tiene que ser real, existente. Lo que es. Y segunda condición, aquí tenemos una negación. Non significa no. ¿Sí? Lo que no puede no ser. ¿Sí? Es decir, por una parte, o sea, si juntamos ambas características, entonces ahí tenemos la comprensión de lo que significa la necesidad. Bien, entonces, primera cosa, lo necesario existe, ¿sí? Tiene entidad, tiene ser, ¿sí? Está en la realidad, quod est, ¿sí? Existe. Y en segundo lugar, ¿sí? No puede, non potest, no puede. Esto significa que es imposible que no exista. Bien, entonces tenemos aquí las dos características definitorias de lo que es lo necesario o la necesidad. El primer componente me está diciendo que lo necesario existe. Eso es simplemente un hecho, algo que está ahí en la realidad. Y
otro componente adicional, esa existencia, ¿sí?, no puede desaparecer, no puede dejar de ser, ¿sí? Existe y seguirá existiendo, ¿sí? Eso es la necesidad. O sucede y sucederá siempre, ¿sí? O también podemos referirnos al pasado. Sucede, ha sucedido y sucederá, ¿sí? Aunque no quisiera dar la impresión de que la necesidad se define a través del concepto de tiempo o la temporalidad, ¿sí? Como que lo necesario existe en todo momento, tanto pasado, presente como futuro. Y independientemente de eso, y aquí no hay una alusión al tiempo, sino simplemente estamos hablando de la existencia. Lo necesario existe y esa existencia, ¿sí?, es imposible que deje de ser. ¿Ya? Bien, entonces son dos cosas las que están incluidas dentro de la necesidad, ¿sí? A ver, piensen, por ejemplo, en las matemáticas. Se dicen que son necesarias. O sea, 1 más 1 es igual a 2. Eso es así. 1 más 1 es 2. Y no puede ser algo diferente de 2. ¿Sí? A ver, piensen si es que para los deterministas, ¿sí?, lo que sucede es necesario. Y si nosotros somos gradualistas, si admitimos grados de existencia, grados de realidad, entonces también podríamos admitir grados de necesidad. Ahora, yo vivo en Monay y veo que el cielo... denme un minutito, voy a tomar un... A ver, disculpen. Les decía que vivo en Monay y aquí el cielo está parcialmente descubierto, ¿sí? Es decir, veo partes del cielo están celestes, azul claro, y otras partes están con nubes. Un determinista diría que eso es necesario. Es decir, que en este momento en Monay el cielo esté parcialmente cubierto. Este rato ya está iluminando el sol. No sé si vieron un cambio de iluminación. Se aclaró el ambiente. Eso tenía que ser así. Es decir, desde el inicio del mundo estaba determinado que suceda eso. Y no podía ser que esté lloviendo o que esté totalmente cubierto, ¿sí? Entonces, eso es lo necesario. Es algo que sucede, tiene lugar, es real y no puede ser de otra manera. Tiene que ser así. Esa es la necesidad. Bien, ¿se comprende este concepto? Espero que sí. Entonces, una vez que hemos visto el adjetivo, pasemos a ver el nombre de la corriente, el necesitarismo. ¿Sí? ¿Ya? Y ahí tenemos el siguiente punto, la definición de necesitarismo. ¿Quién de ustedes desea leer, por favor? Yo, profe. Ya, gracias, Anita. Doctrina según la cual todo lo que acontece necesariamente, no habiendo margen para el azar. Ya, gracias. Bien, entonces,
¿Qué es el necesitarismo? Una doctrina ontológica, es decir, tiene que ver con el ser, o podemos decir metafísica, nos da igual, ¿sí? Parecería que lo metafísico es más amplio, pero bueno, al momento de definir necesitarismo no vamos a hacer esa distinción, que además no la hacen todos los filósofos. Doctrina ontológica o metafísica que afirma que, o que sostiene que, todo es necesario. ¿Sí? Toda entidad, todo ser es necesario. Eso quiere decir que, entonces, lo que tiene ser es así y no puede ser de otra manera. ¿Sí? Ustedes me ven que estoy con este buzo que es blanco y plomo. ¿Sí? Bueno, no se ve tanto, pero ya se dan cuenta, no es una camiseta negra, azul, rojo, amarilla, tomate, es una especie de blanco mezclado con plomo. Hoy tarde estoy usando esta camiseta, pero si es que somos necesitaristas, eso quiere decir que era imposible que yo esté utilizando una camiseta de otro color. O sea, no pude yo, por más que hoy el momento de vestirme, abro el cajón de las camisetas, las camisas, y encuentro ahí varias. Está ahí una amarilla, tomate, roja, azul, negra. Y está esta. Tengo 5 o 6 opciones. ¿Cuál escojo? Mi elección está determinada desde el inicio del mundo, tiene su causa, y esa causa a su vez otra, y así una cadena que me lleva hasta el inicio del universo. El día de hoy tenía que ponerme esta camisa, no esta camiseta, este buzo y no otro. Eso es el necesitarismo. Todo, absolutamente todo, sin excepción. Este cuantificador universal hay que tomarlo al pie de la letra, ¿sí? Y por lo tanto, por la relación de contradicción en el cuadrado de oposición, veamos esta es una afirmación de tipo A, universal afirmativa. Si es que eso es verdadera, entonces la O es totalmente falsa. No existe ninguna entidad, ¿sí? 2 negaciones, no existe ninguna entidad que no sea necesaria, ¿sí? Ninguna, ni siquiera una que no sea necesaria, ¿sí? Bien, eso está excluido. Ania, ¿tiene alguna inquietud? Le escucho. Sí, profe. Entonces, al necesitarismo se le tendría que tomar igual que se le toma a la Eimarmene, o sea, esta inevitabilidad que tienen los objetos de tomar libres elecciones. Me Mire, confundí. por supuesto, si ustedes se fijan en esta hojita de la lista de secuencia de palabras a ser explicadas, al lado de Heimermene está necesario, ¿sí? Entonces, está dentro del mismo grupo. Obviamente los necesitaristas creen en esa noción del Heimermene y podríamos revisar cómo estaba definido el Heimermene, ¿sí?
Veamos en la página 4. Estaba definido como destino, el papel que le toca cumplir o desempeñar a cada hombre. Inevitabilidad. Ya, a ver. A ver, pero miren, entonces, gracias, Dania, por el hacernos ese recordatorio. Heimarmene no significa lo necesario, sino está ahí entendido como destino, ¿sí? Destino. Y destino entendido al modo de la antigüedad, porque recuerden, Leibniz tiene otra concepción, una concepción cristiana de lo que es el destino. Quien destina es Dios, por lo tanto el destino es divino. Y obviamente Dios es un ser inteligente, bueno, providente, que tiene un plan sobre la realidad. En cambio, el destino es algo ciego y es incausado. Eso no puede admitir Leibniz. Y vimos esa diferencia en su momento. Heimarmene, entonces, tiene el significado principal de destino. Pero puesto que es incausado, de ahí se sigue la inevitabilidad. Si no hay cómo hacer algo para que no suceda lo que está destinado a suceder. ¿Sí? Y en ese sentido, en el sentido de que es inevitable, podríamos decir que es necesario, ¿sí? Como una consecuencia de la inevitabilidad. Pero es una concepción de necesidad diferente a la que está aquí y que tenían los medievales, y es la que actualmente podemos aceptar. ¿Sí? A ver, necesario en el sentido de que tiene que suceder. A ver, bueno, sí. Entonces, en este momento caigo en la cuenta de que si Heimarmene lo entendemos como destino y el destino es inevitable, entonces es necesario precisamente porque cumple estas dos notas. ¿Sí? Algo que va a suceder por destino, algo fatal, existe, es real, y en segundo lugar, no puede ser de otra manera. Entonces, un necesitarista obviamente cree en el Heimarmene. Ahora, ¿en qué sentido de destino? Podría ser en el sentido de los antiguos o en el sentido, a ver, en el sentido de Leibniz. Ahí tenemos dos opciones, ¿sí? Es decir, tomarle en el sentido de destino como algo incausado o como algo causado por Dios. Y obviamente son concepciones opuestas, ¿sí? No quisiera que ustedes, a partir de tantísimas veces que hemos visto con muchos vocablos, caigan en un relativismo y decir que cada época, cada autor tiene su propia concepción de los conceptos filosóficos. Quizás uno puede tener esa impresión a primera vista, pero yo diría que es aparente. ¿Podríamos nosotros hacer un estudio más minucioso, detallado, pormenorizado de la historia de un concepto y quedarnos con que en última instancia lo que significa ese concepto, el que sea, es tal cosa? Puede ser que sea una tarea dificilísima o quizás no posible en todos los casos,
Pero, por favor, no pierdan de vista de que ese trabajo de encontrar el núcleo necesario, imprescindible, esencial de un concepto, por más que sea una tarea ardua, tal vez no es imposible. Habría que ver caso por caso. No niego que quizás ante ciertos conceptos que son complicadísimos, tal vez no dispongamos de una definición. Eso es posible, lo admito, pero no quisiera que ustedes apresuradamente, a partir de que con respecto a una definición los filósofos no se pongan de acuerdo, de ahí concluyan falazmente que, por lo tanto, no hay una sola definición de un concepto, ¿sí? Piensen en lo siguiente, por ejemplo, la discusión de los universales, ¿sí? ¿Existe el hombre en general? Recuerden, nosotros nos planteamos ese problema al momento de explicar la diferencia entre nominalismo y realismo. Ya mismo acabo en un minuto. El hecho de que desde el siglo V antes de Cristo, los filósofos hayan cuestionado si existe o no la belleza o simplemente cosas bellas. ¿Existe el universal o solamente los particulares? Y 2500 años después todavía seguimos haciéndonos esa pregunta. ¿Quiere eso decir que nadie tiene la verdad? ¿Sí? Mi respuesta es que no. Ahí hay una consecuencia ilógica. ¿Pueden los filósofos seguir discutiendo aunque ya se haya resuelto el problema? Es como que Yacu proteste ante los resultados de las elecciones y después que se hace un reconteo y se confirma el tribunal electoral, o si quieren ustedes, una comisión internacional ratifica los resultados. Entonces, con eso ya queda, es como se pronuncia el árbitro y se acabó la discusión. Y sin embargo, Yacu sigue discutiendo y pataleando, dando patadas de muerto o de ahogado. El que los filósofos continúen discutiendo no significa que el problema ya está resuelto. Son dos cosas diferentes y lo uno no se sigue de lo otro. ¿Sí? Bueno, entonces, resumiendo, no quisiera que ante la diversidad o si quieren la ambigüedad de significados de una palabra o de un concepto en la cual yo he insistido desde el inicio del ciclo, no les haga tener la mala impresión de que no hay conceptos válidos y que todo es relativo a quién lo sostenga o a qué corriente. Eso no es así, y si es que he dado esa impresión, estoy en este momento corrigiéndola, ¿sí? Bueno, ahora sí, con esto termino. Una buena tarde, que pasen bien.